Quiero, bueno, como pastor, si hay algo que me ha caracterizado como pastor y como siervo del Señor es que me gusta estudiar la palabra, y a veces hay temas que llevo a discusión en mis estudios y los traigo a la casa del Señor, porque como evangélico de muchos años, tengo tantos años de ser evangélico como de ser cristiano y de vida, he visto muchas cosas en la religión y he tenido que aprender a saber separar lo que es la religión a lo que es la relación con Dios, a lo que es la palabra de Dios. Son cosas diferentes que tal vez a veces pueden mezclarse fácilmente y convertirse a veces en nuestra vida puede convertirse en ritos religiosos que a veces están fuera del orden de Dios. Sé, predico y creo que nuestros padres espirituales, las personas que nos han enseñado la palabra de Dios, siempre la enseñaron de la mejor manera. Simplemente que cada quien enseña lo que sabe y lo que no sabe, pues obviamente no lo puede enseñar. ¿Alguien pudiera decir, pastor, pero es que acaso hay algo nuevo en la Biblia? No, en la Biblia no hay nada nuevo. Ya lo que fue escrito, pero una cosa es que no haya nada nuevo en la Biblia y otra cosa es que para mí haya una palabra que necesita ser revelada, porque aunque estaba en la Biblia, en algún momento yo no la entendí. Y son dos cosas diferentes. No necesitamos una palabra revelada nueva, porque la Biblia lo tiene todo. Pero yo necesito que mi mente y mi espíritu sea abierto y se me sea revelado lo que está en la palabra, lo que muchas veces la religión me ha bloqueado, lo que muchas veces la religión, las costumbres, lo que muchas veces tal vez el ambiente evangélico y familiar en el que crecí no me permitió entender. Yo necesito que esa palabra sea revelada para mi vida. Y hay muchas cosas que yo he tenido que descubrir en mis años de ser cristiano. No culpo a mis pastores, no culpo a nadie de los que me enseñaron, pero sí creo lo que la palabra habla de que en los últimos días habrá, y por eso creo que lo hay, un movimiento del despertar de la iglesia cristiana como nunca antes. Estamos viviendo los últimos tiempos antes de la venida de nuestro Señor. Más que nunca en la historia hoy hay hambre de la palabra de Dios, y esa hambre nos lleva a comer más palabra de Dios y empezar a prepararnos y a descubrir cosas que están en la Biblia que no son nuevas, pero que yo no entendía, y ahora el Espíritu Santo me permite abrir para comprender. Habiendo dicho esto, hoy quiero tocar un tema que puede sonar muy simple, muy sencillo, pero que es clave. ¿Por qué? Porque hablo de una herramienta que Dios nos dio al pueblo cristiano para vencer en este mundo, el cual se llama la oración. ¿Sabía usted que la oración es una de las grandes o más importantes herramientas que Dios nos dio? La oración nos puede todo, y nos han enseñado cosas muy buenas sobre la oración. Es hablar con Dios, es comunicarnos con Dios. No hay nada imposible que podamos alcanzar por medio de la oración. Todo eso es en realidad increíble y maravilloso. Pero hoy yo debo, porque he aprendido, sin querer queriendo, que a veces lo que Dios nos da, sin darnos cuenta, muchas veces lo convertimos en tradiciones religiosas. Y lo que una herramienta debería servir realmente para el pueblo de Dios, muchas veces deja o pierde efectividad y no funciona como debería funcionar, porque sin querer queriendo lo hemos convertido en actos religiosos que luego nos limita en lo que realmente es la oración. Charles Spurgeon, uno de los más grandes predicadores de la iglesia cristiana en toda la historia, uno de los grandes generales del Evangelio de Cristo en el siglo XVIII, nació en 1835, murió en 1800 y pico, no me acuerdo qué año murió, el año que murió. El príncipe de la teología cristiana, le llamaron muchos, maravilloso predicador, que aún hasta nuestros días hoy, muchos predicadores admiramos los sermones de Spurgeon. Estaba estudiando algo de lo que Spurgeon predicó alguna vez hace más de 150 años, y leía sobre un testimonio que él escribió en uno de sus libros,
Y quiero leérselo en esta linda mañana. Él escribió esto en su testimonio. Dice así: una inquiridora ansiosa a quien yo había explicado claramente el gran mandato del Evangelio, es decir, yo le decía creer en el Señor Jesús, ella resistía constantemente mis esfuerzos para llevarla a Cristo. Por último, ella exclamó: ore por mí, ore por mí. Ya veré si algún día acepto a Cristo, pero por ahora ore por mí. Ella quedó muy sorprendida cuando yo le repliqué: no lo haré, no voy a volver a orar por usted. Ya he orado por usted antes, pero si usted se rehúsa a creer la palabra del Señor, no veo por qué debo orar por usted. El Señor le manda a creer en Cristo, y si usted no lo hace, sino que persiste haciendo a Dios mentiroso y viviendo en su pecado, usted se va a perder y lo tendrá bien merecido. Spurgeon se molestó. Esto él escribe en su testimonio, la hizo entrar en razón. Me pidió que una vez más le explicara el Evangelio, el camino de salvación. Lo escuchó atentamente y como un niño su rostro se iluminó y exclamó: Señor, yo puedo creer, yo creo y soy salvada. Gracias por haberte rehusado a confortarme en mi incredulidad. Luego ella añadió: ¿y ahora no va a orar por mí? Naturalmente que lo hice. Oré por ella y nos regocijamos juntos de lo que podría ofrecer la fe. Hoy quiero hablarte, y he titulado el sermón de hoy, oración inoportuna. Oración inoportuna. Porque la oración es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha entregado al pueblo. Es una de las herramientas más increíbles. Pero como todo gran cuchillo, si no se afila, se apompa y deja de cumplir su función, muchas veces la oración se ha convertido en una espada sin filo, porque la religión le ha robado el valor de lo que significa la oración. Y hoy quiero usar la palabra de Dios en el libro de Éxodo, en un momento de la historia en que el pueblo de Israel, habiendo salido de la esclavitud y yendo rumbo hacia el desierto para ir a la tierra prometida, allí, antes de cruzar el gran milagro del mar, Moisés hace una oración a Dios donde Dios lo regaña porque él ora. Óigame, en esta cita bíblica que les voy a leer hoy, Dios regaña a Moisés porque Moisés se puso a orar. Y tal vez usted me pudiera decir: pastor, ¿cómo así? ¿Dios no puede regañar a uno por andar orando? Si Dios quiere que nosotros oremos. Claro que sí. ¿Cuántos de aquí saben que Dios quiere que oremos? Claro que sí. La oración es vida, la oración es alimento, la oración es la herramienta una de las más increíbles que el Señor nos ha entregado. Pero hay un momento en la historia en que Dios regañó a Moisés porque se puso a orar. Y esto es increíble. Vamos a leerlo para que usted lo pueda entender allí. Capítulo 14, en el verso 15. Mire lo que dice. Entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchó. Moisés estaba orando y Dios dijo: ¿usted qué hace orando? Ya rascame la cabeza, porque eso es lo que le pasa a uno cuando uno se pone a pensar, ¿verdad? Te he visto a la gente cuando piensa, y se piensa, y uno empieza a rascarse la cabeza. Yo creo que cuando uno rasca la cabeza, los pensamientos se mueven mejor. ¿Por qué estás orando? Deje de orar, mijo. Diga a los hijos de Israel que marchen. Siguiente versículo, hijo. Lo que pasa es que la computadora suelta los textos bíblicos con suspenso para cuadrar con la música. La música está en el fondo así.
Y entonces la computadora hace lo mismo, mueve los textos así. Vuelvo atrás, porque hay que leerlo completo y para entender la historia. Entonces Jehová Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Suspenso. Y he aquí, miren lo que dice Dios: yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballos. Mire, antes de entrar en la prédica, yo quiero que usted evalúe estos tres textos bíblicos que estamos leyendo. Hay tres personajes. Vayamos al primero, el versículo 15. Moisés era uno de los personajes. El otro personaje era el pueblo de Israel. Y el otro personaje es Dios. Y yo quiero que usted se dé cuenta de algo. Dios le dice a Moisés: ¿usted qué hace orando? Deje de orar. Dígale al pueblo que marche. Y luego regaña otra vez a Moisés en el siguiente. Y miren lo que le dice en el siguiente texto, en el 16. Deja de orar y alza la vara, mijo. Y mire, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Óigame, lo que Dios le está diciendo a Moisés. Dios no le dice a Moisés, por si usted lo había imaginado alguna vez: camine que yo voy a dividir el mar. No, mire lo que dice la cita bíblica. Usted, hijo, deje de orar, dígale al pueblo que camine, levante la bendita vara que le di, porque para eso le di la vara, dígale al mar que se abra, pasen el mar, y después de que ustedes hagan lo que a ustedes les toca hacer, verso 17, entonces yo voy a endurecer el corazón de esos soldados sinvergüenza, hijos del diablo, para que ellos vengan a perseguirlos, y cuando ellos estén pasando por el mar, yo me voy a glorificar y los voy a matar a todos. Pero yo creo que usted se dé cuenta de algo. Moisés tenía que hacer algo y no era orar. Lo que Moisés tenía era que pegarle 2 gritos al pueblo: ¡caminen! Y lo segundo que tenía que hacer Moisés: Dios nos va a salvar. Mire, Moisés estaba: Señor, mire, el pueblo está preocupado y el mar por delante y vienen los egipcios. Miren, imagínense la oración de Moisés: Señor, mire, ya vienen los egipcios y nos van a matar. El mar está por delante. Ayúdanos, sálvanos, Señor. Y entonces Dios, con voz de trueno: ¿usted qué hace orando, hijo? Deje de orar. Levante la vara que le di, divida el mar y arreste a toda la gente que empiece a caminar. Cuando ustedes hagan eso, oiga, entonces yo me voy a glorificar y los voy a destruir. Querido hermano y hermana, oración inoportuna. Y la palabra clave en todo este texto bíblico es: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué quiere decir la expresión ¿por qué oras? Si a mí me enseñaron que yo tengo que orar, ¿por qué Dios me dice que hago orando? Mi querido hermano y hermana, puede venir un tiempo cuando esta pregunta tiene que ser respondida. Y este fue el caso de Moisés. Hay un tiempo cuando el clamor tiene que dar lugar a la acción. Hay tiempo para orar, pero hay tiempo donde hay que moverse después de la oración. Sacúdale al lado, dígale: es bueno orar, pero hay que caminar. Oración sin acción es perder el tiempo. El problema de la religión es que nos enseñaron tanto que la oración lo puede todo, que muchas veces, sin darnos cuenta, hemos pensado que con orar es suficiente para que ocurra un milagro. Y realmente, cuando usted busca los principios de Dios, la palabra de Dios, la palabra contiene que para que los milagros de Dios se desaten, siempre toda promesa de Dios requiere una acción del que espera el milagro. Y esa no es la oración. Usted debe orar,
pero debe aprender a orar de la forma correcta y con las razones correctas. Pero también debe entender que así como usted debe ser alguien que ora, también debe ser alguien que se mueva en lo que Dios le ha dicho. Hay tiempo para orar, pero también hay tiempo para caminar. Cuando tu oración es escuchada, cuando el mar rojo se divide, sería una desvergonzada desobediencia quedarme parado. Cuando Dios ha respondido a mi oración, sería vergonzoso que yo me quede quieto y no haga lo que Dios espera que yo haga. Entonces la pregunta de hoy que Dios te hace: ¿por qué clamas a mí? Y hoy quiero hablarles de tres cositas. Esa pregunta que está contenida en la Biblia hoy nos va a ayudar a derribar algunas estructuras evangélicas y nos va a permitir fortalecer verdades bíblicas. Primero, ¿por qué clamas a mí? Número uno que quiero enseñarle hoy. A veces la respuesta a esta pregunta es porque es poco satisfactoria la oración. Mire, ¿por qué clamas a mí? Porque yo estoy orando por costumbre. A veces es la respuesta de algunos evangélicos. Algunos evangélicos oran porque es una costumbre. Porque todos los días debo orar cuando me paro. Porque todos los días debo orar cuando me acuesto. Porque todos los días debo orar antes de comer. Pastor, ¿y no hay que hacerlo? Yo no le estoy diciendo que no debe hacerlo. Lo que pasa es que cuando la oración se vuelve una costumbre y olvido cuál es la esencia de la oración, estoy perdiendo la bendición del significado de la oración. Algunos han practicado la hipocresía repitiendo formas de oración que aprendieron en su infancia. Hay muchos que cada vez que comen oran, gloria a Dios. No, yo nunca me meto un bocado en la boca sin primero orar. La pregunta sería: ¿cuál es su oración? Y su oración es la misma oración que ha hecho desde que era niño, con una forma repetitiva, simplemente por cumplir, porque se acostumbró a decirlo. Déjeme decirle que esa oración no tiene ningún valor ni ningún sentido. Hay gente que cuando se para: Señor, gracias por el día que me regalas hoy, pido tu bendición, amén. Y todos los santos días repiten la misma frase, repiten la misma oración. Y ellos se juran: yo soy alguien que oro todos los días. No olvide algo: orar es hablar con Dios, no es repetir palabras. La oración no consiste en repetir rezos. Eso se llama rezo en la iglesia tradicional, en la iglesia católica. En la iglesia evangélica usted debe haber entendido algo claro: orar no es repetir oraciones, orar es aprender a hablar con Dios. Y lamentablemente cuando Dios pregunta: ¿por qué clamas a mí?, hay muchos que decimos que oramos es por costumbre, porque me enseñaron que debo hacerlo. Hay algunos otros que lo hacen porque eso es parte de la religión. Muchos oran como un danzarín africano o como un fakir de la India que se deja secar la mano, pero no saben nada en realidad del poder de la oración. Simplemente porque la religión le enseñó que debe orar, porque la religión le enseñó que tiene que arrodillarse, porque la religión le enseñó que debe repetir algunas palabras, porque si no lo hace posiblemente está en pecado. Y Dios te pregunta: ¿por qué clamas a mí? Algunos la respuesta podría estar basada en Mateo 6:7. Mire lo que dice el Señor: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y algunas de nuestras oraciones son palabrería. Y pensamos que por estar palabreando y diciendo cosas de rodillas o diciendo cosas con los ojos cerrados, Dios nos está escuchando. Y déjeme decirle que si yo he perdido el origen de la esencia de la palabra oración, no importa cuánto yo esté pretendiendo orar, tal vez Dios no está escuchando lo que estoy diciendo. ¿Por qué clamas a mí?, dice el Señor. Y tal vez algunos podrían repetir o responder: porque
porque me siento muy bien después de haber practicado esta costumbre. Yo siempre tengo el hábito de orar y después de orar siempre me hace sentir bien. Por eso es que oro. Mi querido hermano, mi querida hermana, si solamente oras para satisfacer tu mente, para sentirte en paz en tu corazón, ¿no crees que eso es una burla para con Dios? Muchos de nosotros hemos convertido la oración como una terapia de relax mental o una terapia de relajamiento espiritual para no sentirnos culpables. Yo oro y siento paz en mi corazón. Claro que cuando oras debes sentir paz en tu corazón, pero esa es la razón por la que estás orando, para sentir paz en tu corazón. Eso no es la oración. Diga conmigo, orar es hablar con Dios. Y no debe ser para yo sentirme bien. Y sí es verdad, la oración debe traer paz en mi corazón, pero esa no debe ser la razón por la que yo oro. Eso está igual que la gente que ora, que lee la Biblia para poder quedarse dormido. No tengo sueño, pero yo agarro la Biblia y me pongo a leer la Biblia y me da sueño y me duermo. Gloria a Dios por la palabra de Dios. Y usted jura que usted lee la Biblia. No, usted lo que se lanzó fue una pastilla de papel y de letra en vez de lanzarse una prevalentina. Ah, pero si la conocen, algunos tienen gusto para dormir. No, yo para no tomarme una esa que usted dijo, mejor leo la Biblia y me da sueño. Con eso me da sueño y gloria a Dios por la Biblia. A eso es que usted lee la Biblia para poderse quedar dormido. Cuidado. ¿Usted ora es para sentirse bien? ¿Usted ora es para sentirse en paz? Mucho cuidado, porque la religión nos ha robado el verdadero poder que tiene la oración, porque hemos olvidado qué es la oración. Y la oración no es un rito religioso. ¿De qué vale que una persona cada mañana se tire de rodillas a hablar con Dios? Cuando se acuesta a dormir, ora y habla a Dios. A la hora de cada comida le da gracias a Dios por los alimentos, pero vive en adulterio, en fornicación, vive en mentira, vive siendo un ladrón y alguien que sigue engañando en las cosas. ¿Qué es lo que esa persona está usando? La oración como una herramienta para sentirse en paz con Dios y mantener su espíritu engañado. Le dije que este iba a ser un tema delicado. Por eso yo sé que usted no dice amén. No da ganas de decir amén. Porque es que a mí me enseñaron en la religión que yo oro y ya. Pero es que oración, cuando la palabra oración significa hablar con Dios, la oración tiene un significado muy profundo. ¿Y sabe qué es la oración? Relación. Y relación significa conversación. Dos personas que interactúan. Y cuando la oración es parte de la religión, la mayoría de nosotros ni siquiera estamos tratando de relacionarnos con Dios. Oramos para sentirnos bien, para cumplir un capricho, para cumplir una tradición. Y a veces no le damos tiempo a Dios para que nos hable. ¿Para qué? No me hace falta. Con cumplir el rito es suficiente. Si tú solamente oras para satisfacer tu mente, acostumbrado a ello, ¿acaso no crees que eso es una burla para con el Dios vivo? Que lo que realmente Dios quiere contigo es hablarle a tu alma. Lo que Dios realmente anhela tener contigo es una conversación en el Espíritu. Quiere que tú le hables con un corazón sincero y Él quiere hablarte con un corazón sincero. Pero si solamente es un rito, ¿acaso no crees? O te quiero decir hoy que posiblemente estás cometiendo un pecado peor que el no orar. Si yo uso la oración como una justificación para tener paz en mi alma, ¿no crees tú que eso puede ser más bien un pecado grave de burlar a Dios cuando Él quiere conversar conmigo, pero tal vez yo le doy la espalda para cumplir el rito? Dios no quiere tanto que tú te arrodilles. Y no es que esté mal que te arrodilles. Dios no quiere tanto que tú cierres los ojos. Es bueno cerrar los ojos cuando se ora, hay menos distracciones.
Dios no quiere tanto que pases 2 horas de rodillas. Dios lo que quiere es conversar contigo. Dios quiere que tengan una vida juntos. Él quiere conocer tu corazón, no que cumplas con el rito de la oración. ¿Por qué clamas a mí? Lo segundo que le quiero enseñar en esta mañana es que a veces esta pregunta viene porque nuestra vida demuestra ignorancia. Miren, muchos contestamos a esta pregunta porque la oración puede limitar el verdadero arrepentimiento. En vez de quitar el pecado y sentir pena por él, algunas personas se quedan satisfechas con una oración de palabras. Hay muchas personas que creen que orar, pero se les olvida que en su oración deberían pedirle perdón a Dios por sus pecados. Señor, gracias por mis alimentos, gracias por el día de hoy, gracias por el día que me regalas hoy. Todo eso está bien, pero se le olvidó pedirle perdón a Dios por sus pecados. ¿Sabe por qué? Porque el rito vale más que la salvación. Espero que esté captando el mensaje que le quiero llevar hoy. Por eso la palabra de Dios dice: obedecer es mejor que los sacrificios. Y algunos de nosotros hemos visto la oración como un sacrificio que le hacemos a Dios para convencerlo de algo que queremos. Me tiro de rodillas hasta que las rodillas me duelan, porque así Dios va a sentir misericordia de mí por causa de mi sacrificio. ¿Sí se está dando cuenta de la ignorancia? Eso está igual a algunas personas, y espero que no sea su caso, porque aquí en esta casa les he enseñado sobre el tema del ayuno. Hay gente que ayuna para conseguir trabajo. ¿Quién le dijo a usted que para conseguir un trabajo usted tiene que ayunar? Hay gente que ayuna para que Dios le salve el marido. ¿De dónde sacó usted esa teología? Hay gente que ayuda para que Dios le salve al hijo. ¿Quién le enseñó a usted esa teología? Eso no está en la Biblia. El ayuno no es un sacrificio para convencer a Dios. Y mucha gente ha convertido el ayuno como: voy a ayunar, voy a aguantar hambre para que cuando Dios me vea que estoy casi que me desmayo, Él sienta pena por mí y me cumpla el deseo que yo le estoy pidiendo. ¿Se está entendiendo lo que para muchos es el ayuno? Entonces, vamos a meter 3 días de ayuno para que Dios me dé la casa que yo quiero. En 3 días voy a andar demacrado, tatareto. Dios, aquí estoy, me merezco la casa que te estoy pidiendo. Porque algunos creen que el sacrificio que están haciendo va a hacer que Dios haga algo. ¿De dónde sacó usted que los sacrificios mueven la mano de Dios? Dios dijo escrito: obediencia es mejor que el sacrificio. Pastor, entonces, ¿para qué es el ayuno? El ayuno no es para que tú cambies las decisiones de Dios. El ayuno es para que tú aprendas a cambiar tu vida y aprendas a obedecer a Dios. El ayuno no es para que Dios cambie de actitud. Cuando yo ayuno es para que Dios me ayude a cambiar a mí y mis oídos se despierten para oír a Dios, para que mi carne se calme y mi hambre y necesidad de hacer estupideces y tonterías se calme. Y entonces, en ese momento de quietud, mi vida esté preparada para escuchar la voz de Dios y entender lo que Dios quiere conmigo. Pastor, pero la Biblia dice que debemos entrar en ayuno a favor de la nación, para esto y para otro. Pero es que usted entendió mal la Biblia. Ahí no está diciendo eso. Cuando la Biblia dice que Dios espera que usted y yo entremos en ayuno, no es para convencer a Dios, es para que nosotros entendamos su plan. Porque ando con tanto corotero del mundo en mi cabeza que no puedo entender la voz de Dios. Entonces el Señor dice: métete en ayuno para que saques las cucarachas que tienes jugando dominó en la cabeza, tu carne se debilite, tu espíritu se fortalezca, y entonces podrás entender por qué yo estoy haciendo lo que yo estoy haciendo. Le dije que no le iba a gustar la prédica.
Porque en realidad es más fácil cumplir con la religión que tratar de entender a Dios. ¿Por qué clamas a mí? Porque la ignorancia a veces nos enseña que la oración estorba la fe en Jesús. Mire, en ningún lado de la Biblia dice, ora y serás salvo. La Biblia dice, cree en el Señor y serás salvo. Pero la Biblia no dice porque usted ora usted va a ser salvo. Pero cuando la religión nos ha enseñado el rito de la oración, mucho evangélico cree que es salvo porque ora. La oración no salva. Lo único que salva es la fe de creer en Jesús, en su sacrificio en la cruz del Calvario por mi vida. Pero quiero que usted se dé cuenta cómo a veces hemos dejado y el rito de la oración puede opacar la fe. Y hay gente cristiana que no tiene fe porque su confianza está puesta en que su oración le va a salvar. Yo me voy para el cielo porque todos los días oro. Yo me voy para el cielo porque cada mañana que oro. Yo me voy para el cielo porque nunca como sin orar. ¿De dónde saca usted que la oración le va a salvar? La salvación viene por fe en creer en Jesús. Y no me malinterprete, yo le estoy diciendo que no ore. Le estoy diciendo que es la oración una de las herramientas más poderosas que Jesús nos entregó, y muchos de nosotros las hemos dejado encasilladas en un rito religioso donde nuestra vida perdió sentido. ¿Por qué clamas a mí? Dice el Señor. Ignorancia. Porque suponemos que la oración nos hace afectos a Dios. Muchas personas creemos que la oración nos hace afectos con Dios. Y muchos de nosotros sí oramos y pasamos tiempo orando, contándole a Dios cosas. Y creemos que la oración nos conecta con Dios. Y tal vez es verdad. Pero en Lucas 18, en el verso 11 y verso 12, hay una cachetada espiritual que tengo que leerse. Suspenso. Pero ya llegó. Bueno, ya casi. El fariseo, puesto en pie, ¿qué hacía el fariseo? Oraba. El fariseo no era un vulgar pecador, él era alguien que oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Recuerdan la historia del fariseo y el publicano? ¿Cómo son nuestras oraciones? A veces nuestras oraciones son para hablarle a Dios de lo bueno que somos, para hablarle a Dios de la buena gente que somos. A veces son para darle a Dios gracias porque somos buenos en los negocios, para darle gracias a Dios porque somos buenos papás, somos buenas mamás, porque somos buenos abuelos. Entonces, ¿usted para qué necesita a Dios si usted es tan bueno? Este publicano, la historia se la voy a narrar rápido. Dos hombres, entró primero un mendigo a orar, y el mendigo sentía vergüenza de orar, pero él ora al Padre y le dice: Señor, yo sé que soy un pecador, no merezco nada, pido misericordia. Luego entra el publicano, un buen evangélico que no faltaba todos los días a la iglesia. No, un buen evangélico. Un buen evangélico, vuelvo a repetir, que no faltaba un domingo a la iglesia. Un buen evangélico que todos los domingos daba los diezmos. Un buen evangélico que no faltaba las clases de discipulado. Un buen evangélico que llegaba temprano a la iglesia y se iba de último. Y este buen evangélico
se para delante de Dios y le dice: Señor, aquí levanto mi oración dándote gracias porque yo soy un hombre responsable que siempre llego temprano a las clases. Te doy gracias porque yo soy un hombre responsable que nunca falto con mi diezmo, porque el diezmo para mí es primero delante de ti. Te doy gracias, Señor, porque yo no tengo deudas, porque yo no mantengo deudas, porque soy tu imagen y nunca le pediré prestado a nadie. Te doy gracias, Señor, porque mis hijos son un buen ejemplo de la sociedad, porque los he educado bien, los he cuidado bien, Señor. Te doy gracias, Padre, porque el carrito que me has dado es lindo, es bello y me representa como un hijo tuyo que soy. Te doy gracias, Dios, porque el talento que me has dado, yo cuando canto, Señor, yo mismo me inspiro en tu presencia. Y estoy agradecido porque el talento que me has dado es poderoso, es grande. Y sé que me has llamado para cosas grandes, increíbles. Y te agradezco porque cuando yo toco esa batería, Señor, cuando toco la guitarra, yo siento que tu presencia se mueve. Te doy gracias, Dios, porque me has dado para comprarme la ropita bonita y venirme para la iglesia bien arregladito, lindo y bello, Señor. Me has dado hasta buena apariencia. El diablo es puerco. Pero el problema de esa oración que hizo el publicano fue que después de decir todas esas cosas tan lindas y hermosas, agregó algo adicional. Señor, y no soy como este sinvergüenza que está ahí tirado orando. Ese es un pecador. Ni siquiera te da los diezmos. Ese siempre llega tarde al culto. Ese nunca ayuna. Yo sí ayuno. Seguro ni ora. Mírelo, es un divorciado. Es un divorciado. Perdió a la mujer. Mire, los hijos están rebeldes. Hay uno que vende gasolina, que está dedicado para cosas malas. Y eso fue porque no le dio correa cuando tenía que darle correa. Yo sí le di correa a mis hijos, para que me salieran buenos. ¿Sabe qué es lo triste de esa historia? Que la palabra de Dios dice que el Señor aceptó la oración del mendigo. Publicano. Bueno, el que estaba ahí, del sinvergüenza, del malo, del que no valía nada, del despreciado. Y la oración del buen evangélico, dice la palabra que Dios la rechazó. Esto tiene que chocarle a usted con su religión. Esto tiene que chocar con la religión. ¿Por qué Dios va a rechazar la oración de un hombre bueno? ¿Por qué Dios va a rechazar la oración de una mujer buena como usted? Pues déjeme decirle que Dios rechaza las oraciones de la gente buena. Porque cuando alguien se cree bueno, tiene serios problemas. Porque cuando a Jesús le dijeron, maestro bueno, el Señor dijo, ya va un momentico, hay solo uno bueno. Y es mi Padre. Amén. Nadie es bueno. Pero a veces los evangélicos nos creemos buenos. Nos creemos dignos de lo que tenemos porque nos lo merecemos. Porque es que yo soy un hijo del reino. Yo soy una princesa del reino y me merezco lo mejor. Déjenme recordar, usted no se merece nada. Yo no me merezco nada. Yo soy un vil pecador. Solo su misericordia y su gracia es la que nos ha salvado. ¿Por qué clamas a mí? Hay un tercer grupo de personas. Y es que a veces la respuesta será totalmente correcta. Es verdad, hay mucha religión, pero también es verdad que hay gente que ha entendido el significado de la oración. ¿Por qué debes orar? Hay algunos que podemos responder porque necesito orar. Estoy atribulado, debo orar o me voy a morir. Los suspiros y clamores no son para dar órdenes a Dios, sino una irresistible expresión del corazón. Cuando yo oro, yo debo abrir mi corazón y conectarme con Dios y no convertir una burla
de ritos religiosos, repitiendo palabras sin sentido. Mi oración en realidad debe ser la expresión de lo que está dentro de mi corazón, el cual Dios anhela escuchar. Salmo capítulo 42 en el verso 1. Ya casi va a llegar al lado y me dio. Salmo 42, 1. Ya puedo dejar de gritar. Dice así la palabra del Señor. Los muchachos están prendiendo la computadora para ver la tarde. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Así son tus oraciones. La oración que Dios espera de mí no es un rito religioso. Dios espera que cuando yo ore, anhele su presencia. Él desea conectarse conmigo. Él desea que seamos uno con Él. ¿Por qué clamas a mí? A veces hay respuestas correctas. Y es porque yo sé que cuando oro Dios me escucha. Y por tanto siento un fuerte deseo de acudir a Dios en súplica. Esa es una respuesta correcta. ¿Por qué oro? Porque yo sé que Dios me escucha. ¿Por qué oro? Porque yo sé que cuando yo oro Dios me escucha. Y tengo la necesidad de entrar en su presencia. En el Salmo 116, en el verso 2, el salmista escribe esto y dice: porque Él ha inclinado su oído a mí, por tanto le invocaré en todos mis días. La religión me roba el verdadero significado de la oración, pero el verdadero significado de la oración es que Dios quiere que yo sepa que Él me está escuchando y que tiene respuesta a mi clamor y va a traer respuesta a lo que yo estoy clamando a Él. ¿Por qué más? Dios espera que yo ore, porque yo me deleito en Él. Cuando tú oras, ¿tú lo disfrutas? ¿O estás contando los segundos para pararte? Son 5 minutos, faltan 30 segundos, 49, 5, 4, 3, 2, 1. Al fin, ya no aguantar las rodillas. Pero gloria a Dios, ya oré. Y oré para el Señor lo que el Señor esperaba que orara. Miren, suena gracioso, pero así son muchas nuestras oraciones. Hay gente que pone un reloj porque si no cumplen el reloj se sienten culpables de que no han cumplido el rito que tienen que cumplir. Debe ser media hora de rodillas, y algunos dan consejos de oración. Vaya, ore de rodillas, no menos de media hora. Si usted de rodillas ora media hora, Dios le responde la oración. Déjeme decirle, ritos religiosos. Yo le he contado un caso. Yo viví una experiencia muy linda en la primera iglesia que pastoreamos. Lo he contado algunas veces, pero hoy quiero recordarlo. Había un muchacho en la iglesia, muy simple, muy sencillito el muchacho, así como muchos de los que tengo aquí en la iglesia, a diferencia de que a él no le gustaba hablar. A la mayoría de los que tengo aquí les gusta hablar. Son charlones, les gusta charlar. Este muchacho era muy callado, de verdad, muy tímido y callado. Y yo nunca lo había escuchado orar. Y un día estamos en reunión de líderes y yo le dije: bueno, hijo, ore usted para terminar la oración. Y el muchacho se quedó paralizado, tieso. Entonces yo volví a mirarlo: hijo, ore para terminar la oración. Como pudo, medio se forzó y se logró voltear para acercarse al oído mío. Pastor, ¿tengo que orar? Muchacho, mucho tiempo en la iglesia. Yo no sé orar, pastor. ¿Pero cómo que no sabe orar? Usted es evangélico, es chiquito. No sé orar, pastor. ¿Cómo que no sabe orar? Si orar es hablar con Dios. No le hablen con la gente. Cierren los ojos y díganle algo a Dios. Eso es orar. Fue bien, pastor. El muchacho cerró los ojos. Eso estaba tieso, temblado de los nervios. Y duro que lo escuché. Hizo duro. Alzó y: ¡Dios! Usted sabe que yo no sé orar, pero el pastor me obligó a orar. Dios, gracias. Amén. Me miró: Dios, pastor, que yo no sé orar. Dijo: tu oración fue muy linda. Yo creo que Dios la escuchó, porque en verdad lo vio a Dios.
y le confesó que no sabe orar. Yo lo felicito, estuvo muy bonita la oración. Yo, pastor, pero es que yo no oré como oran ustedes, que yo no me sé esas palabras que ustedes usan cuando oran. ¿Y sabe qué es el error? A veces queremos aprender a orar y nos aprendemos palabras. Una vez una líder que teníamos bajo nuestro cargo, antes de salir del ministerio, la pusimos a orar, le dije una oración, y ella era muy inspirada. Hoy día es pastora, y cuando recordamos la historia nos echamos a reír. Estaba muchacha, 15, 16 años tal vez, y yo le dije, ora hija, a favor de los líderes que estamos aquí. Y yo, Señor, bendícenos, amadísimo Padre, danos los dones de tu palabra, danos todos los dones, hasta el don de Pablo, Señor, ese don maravilloso de la abstinencia, dándolo, revela, tráelo a nuestras vidas. Terminó. Cuando terminó, usted le pidió a Dios que me deseo. Yo sí, pastor, todos los dones, Fran, perdón, porque yo le digo, claro, y que todos los dones que están en la Biblia deben ser buenos. ¿Usted sabe qué significa? No, pero debe ser bueno. ¿Usted sabe qué es el don que Pablo tenía? No, que él no tenía deseo sexual y no le hacía falta esposa y era feliz con eso. Usted quiere nunca tener deseo de joven ahorita, pero usted no tiene planes de casarse y tener hijos, porque para eso el don de abstinencia lo sufre. Abrió los ojos y dijo, no señor, no lo quiero, no señor. Algunos no hemos entendido que la oración no consiste en impresionar a Dios. Y queremos aprender palabras. Tal vez el léxico cristiano, según los años, es un poco más amplio. Y algunos podemos utilizar palabras muy interesantes cuando oramos porque lo hemos aprendido. Déjenme decirle a ustedes de que está recién llegado, que tiene algún tiempo, usted no necesita orar como ora su pastor. Usted no necesita orar como ora su pastora. Si usted trata de imitar mi oración, usted ofende a Dios. Dios no quiere que tú ores como nadie. Recuerda esto, lo que Dios quiere es tener un tiempo contigo íntimo y privado. Él quiere hablarle a tu corazón y Él quiere que sea tu espíritu el que hable. Es decir, que tú saques lo que está más guardado dentro de ti y se lo digas. Cuando ese muchacho yo lo coloqué en esa situación tan complicada, él hizo una oración que le salió del fondo del corazón. ¿Por qué? Porque estaba entre la espada y la pared. Dios, tú sabes que yo no sé orar, pero el pastor me obligó. Él, sin darse cuenta, hizo una oración sincera que le salió del corazón y hubo una respuesta del cielo. ¿Por qué tratamos de engañar a Dios como si a Dios se pudiera impresionar? En una ocasión, John Bunyan, un gran predicador también de hace siglos, estaba tratando de orar a Dios, y el diablo, el tentador, le habló al oído en un testimonio de un libro que tiene escrito. Él dice, mientras yo estaba tratando de orar, el tentador me habló y me dijo que ni la misericordia de Dios ni la sangre de Cristo tenían que ver con él, ni podían ayudarle a causa de mis pecados. Por tanto, era en vano orar. Sin embargo, Bunyan dijo dentro de sí, a pesar de eso voy a seguir orando. Y el diablo le replicó y le dijo, tu pecado es imperdonable. Y Bunyan le respondió, es verdad, pero voy a seguir orando. Así que empezó a orar de una manera diferente. Después de toda esta confrontación en la mente que tenía, él decidió orar diferente y él oró así. Señor, Satanás me dice que ni tu misericordia ni la sangre de Cristo son suficientes para salvar mi alma. Señor, ¿cómo te honro más? Si creo que tú me echarás fuera o creo lo que el tentador me dice. Señor, yo creo que tú no quieres ni puedes hacerlo. Por tanto, continuaré honrándote, creyendo que puedes y que quieres bendecir mi vida. Y mientras él hablaba así, en su testimonio dice que sintió que alguien le dio un golpecito en la espalda
y se le vino a la mente la palabra de Dios: hombre, grande es tu fe. Mi amado y mi amada, la oración es conexión con Dios. La oración. ¿Te puedo dar otra? ¿Qué? Pero si estaba bien, era quieta. La oración es hablar con Dios. Tan simple como eso. Amén. Y la oración es relación con Dios. Si tú no tienes tiempo para conversar con Dios, es mejor que no ores. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? Amén. Si no tienes tiempo para hablar con Dios, no hagas un rito religioso hipócrita. Pero tampoco estés esperando que Dios responda a tus necesidades. Así es. No, yo no quiero ser hipócrita, así que no voy a orar. Y entonces, ¿qué clase de vida vas a tener? Yo pensé que era como los aviones, ¿no? Los ritos religiosos, los ritos de la religión no llegan al cielo. Las oraciones que salen del corazón sí llegan al cielo. De por sí hay una porción de la Biblia muy interesante que Dios le habla a los esposos y le dice que si está en problemas con la esposa, su oración va a ser estorbada y no va a llegar al cielo. Y es interesante esa cita bíblica. Cómo a veces los evangélicos y evangélicas no nos importa cómo está nuestra relación con nuestra esposa. Igual creemos que podemos tener una buena relación con Dios. Cómo a veces yo puedo de repente tener un negocio y en el negocio ofrecer para la venta cosas que desagradan a Dios, pero de repente igual coloco un aviso al frente que dice: Dios es mi socio principal, y pretendo creer que mi negocio está bajo la bendición de Dios porque yo tengo un avisito que hace una oración. O igual yo puedo pretender que oro todos los días diciéndole a Dios gracias por los alimentos, pero soy alguien que cada vez que me pongo bravo hablo en lenguas, maldiciendo a mis hijos, maldiciendo a mi esposa, pero estoy creyendo que me voy a ir para el cielo si Cristo viene porque lloré en la mañana. O algunos, cuando se acuestan a dormir, están seguros que si Cristo viene esa noche los va a llevar, porque antes de dormir oraron, porque nos enseñaron que si no oras y Cristo viene, te quedas. Entonces aprendiste a orar para no quedarte. O sea, la oración te va a salvar. ¿Sí se dan cuenta de los detalles? Usted y yo necesitamos orar. Necesitamos pasar tiempo con Dios. Necesitamos dedicarle tiempo a Dios. Anoche le echaba broma a mi esposa. Se animó. Mi esposa no le gusta la televisión, pero a mí sí me gusta. Me gusta ver buenas series, buenas películas. Hay una serie que tiene 8 capítulos largos. Y cada capítulo tiene 24 capítulos internos. ¿Cómo se llama? 8. ¿Cuándo es que son 8? No, son 2 capítulos. Temporada, 8 temporadas. 8 temporadas. Y cada temporada es de 24 capítulos. Y para mí no es problema porque no me encanta. Ella se vuelve. Pero ella se animó y empezó y le gustó. Y anoche estábamos viendo, nos acostamos como a las 10:30, nos acostamos un poquito tarde. Me siento pecador por eso. La religión me hizo sentir pecador. Que los sábados hay que acostarse temprano. Aunque a algunos les digo solo un chavo hoy. Entonces cuando nos vamos a acostar, mami, mire, viste 4 capítulos conmigo.
nos vimos 4 capítulos juntos. Y juntos los dos, echando broma en la cama, viendo la película y echamos cuentos, mira, una me agarró, y hablábamos. Y se sintió bonito. Me sentí amado. Mi esposa me acompañó a ver algo que me gusta. ¡Wow! Claro, yo di pasos primero. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo la acompañaba a la peluquería y me sentaba al lado, hermano, 2 horas viéndola mientras arreglaba, para demostrarle que la amaba. Y eso es amor. A esta altura de la vida ya no tanto, porque ya estamos más viejos y la paciencia es menor, pero ¿sabe cómo se llama eso? Eso se llama relación. No importa que tengamos 30 años de casados. ¿De qué vale que tengamos 30 años de casados si no podemos compartir las cosas? ¿Qué clase de matrimonio somos si tenemos 15 o 20 años juntos y no tenemos tiempo para hablar y conversar de cosas que podamos disfrutar o cosas que queramos hacer? ¿Saben cuál es eso? Relación. No es cuestión de que estemos casados, es cuestión de relación. No es cuestión de que yo sea evangélico y que ore. Es cuestión de cómo está mi relación con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que Dios habló a mi corazón y me impresionó? No solo en una prédica que tuve que venir el domingo para cumplir, para no sentirme pecador, sino cuando la última vez que leí la Biblia a solas, en lo íntimo, y cuando leí la Biblia, mis lágrimas corrieron, porque vi el poder de Dios hablándome sobre algo que estaba guardado allí, y ningún hombre participó. Fue la palabra que me impactó, me impresionó. ¿Cuándo fue la última vez que eso te pasó? ¿Cuándo fue la última vez que oraste y mientras orabas te soltaste en llanto porque sentiste que el Espíritu de Dios se derramó sobre ti? Y allí mientras orabas sentías un fuego que ardía dentro de ti y ni te acuerdas de que hablabas con Dios. Yo no me acuerdo, pastor, de que hablé con Dios, pero yo sé que hablaba y yo sentía que Él me respondía. Es de eso de lo que te estoy hablando hoy. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste relación con Dios? No te pregunto cuándo fue la última vez que oraste. Te estoy preguntando cuándo fue la última vez que hablaste con Dios. Porque si no has escuchado la voz de Dios, no has hablado con Él. Yo sé cuando hablé con Dios, porque Él me respondió. Y cuando Él responde, mi cuerpo tiembla, mi vida entera se derrama, porque en mi espíritu yo sé que Él está allí y está conectado conmigo. No es la religión que me enseñaron, no es lo que me dijeron, es lo que en mi espíritu estoy conectado con el Dios que vive, con el Dios que amo. ¿Cuándo fue la última vez que lograste conectarte con Él? Tenemos que derribar las estructuras de la religión. Y puede sonar extraño que un pastor le diga esto, pero si no tienes tiempo para hablar con Dios, no ores. Tu oración está desperdiciando tiempo. Pero si tienes necesidad de escuchar la voz de Dios, porque quiero decirle esto, nuestra alma anhela conectarse con Dios. Por más que usted se la tire de como usted quiera tirarse, cuando una música como esta suena en el fondo y su espíritu se relaja, dentro de usted es como si el rey David dijera: tengo hambre de Dios. Cuando usted baja la guardia del estrés del día, cuando usted tiene la disposición de bajar las carreras de este mundo, y en el fondo usted pone una música que relaje,
cuerpo baja la guardia, usted va a poder escuchar su espíritu de adentro diciendo: Dios, tengo sed, tengo hambre del Dios vivo. Esas son las palabras que escribió el rey David. El rey David escribió: tengo, así como el ciervo brama por las aguas porque tiene sed de agua, yo puedo escuchar mi alma dentro de mí diciendo: tengo hambre del Dios vivo. Y entonces David entraba en la presencia de Dios a beber del agua que llena su alma. Tu espíritu tiene sed de Dios. Deberías escucharlo. Y te va a sorprender lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Qué tal si te colocas en pie?